Hola, buenas tardes, bienvenidas, bienvenides. Es un placer para mí presentar esta tarde a Ana Ronconi, que es la directora de Actividades Públicas del Museo de Reina de Madrid. Y tengo que decir que ha hecho un gran esfuerzo para abrir un hueco en su apretada agenda de trabajo dentro del museo, porque hace un montón de actividades y programas, un montón de programas interesantes. Entonces, estamos muy felices de que haya sido posible. Como sabéis, la presentación ya va a estar ubicada dentro del programa Mutantes, que es un programa que organizamos con el Instituto de Actividades Culturales y desde Extensión Cultural de la Facultad, en el que conectamos las prácticas de artistas, curadoras, agentes culturales que tienen que ver o que conectan la producción artística con el feminismo, o que de alguna manera sus prácticas están atravesadas por las cuestiones del feminismo o de los movimientos feministas. En este caso, como por la pandemia no hemos podido organizar en Mutantes como lo solemos hacer siempre abierto a toda la comunidad universitaria y a la ciudad de Salamanca, lo que hemos hecho ha sido conectar el programa con una de las asignaturas del máster, con la asignatura de prácticas colaborativas, y al mismo tiempo, como quedaban huecos libres dentro del espacio de la clase para poder aprovechar la situación, también hay algunos estudiantes del segundo ciclo de la Facultad de Grado. Entonces, Ana va a hacer hoy una presentación, luego vamos a hacer una dinámica que tiene que ver con su presentación. Ana es escritora, es una persona referencial en relación a la producción de trabajo y pensamiento relacionado a las relaciones entre arte y activismo en el Cono Sur, y en su conexión con el Museo Reina Sofía también ha establecido o ha reforzado un montón de áreas de trabajo de las que va a hablar hoy en la presentación. Y va también a abordar algunos casos de trabajo, de producción expositiva en las que se recoge una amplia o una fuerte genealogía de trabajos que tienen que ver con el contexto latinoamericano. Sin más, os dejo con ella y luego haremos después de su presentación un descanso y volveremos y ahí empezaremos a poner en marcha una dinámica que os hemos compartido la semana pasada, que he hecho posible. Gracias por venir, un placer. Estamos desde el año pasado intentando cuadrar fechas y volver lo posible. No ha sido fácil, no solo por mi agenda, sino también por la pandemia, por todas estas circunstancias tan duras que estamos atravesando. Pero bueno, aquí estoy. Y lo que conversamos con Diego sobre compartirles hoy tiene que ver con una red de investigadores, artistas y activistas que llevamos en América Latina desde hace ya 13 años, desde el 2007, que es la Red Conceptualismos del Sur. O sea, voy a presentar muy sintéticamente qué es este proyecto de la red y luego voy a centrarme en dos proyectos de investigación colectiva. Uno que fue en el 2012, Perder la Forma Humana. Les compartí también el libro que surgió a partir de esa investigación, que también fue una exposición en el Reina Sofía, en el Mali de Lima y en Muntref de Buenos Aires. Y finalmente les voy a dedicar el último tramito de la presentación a un proyecto que está en curso todavía, un proyecto que se llama Giro Gráfico, que empezamos ya hace 5 años, también con un grupo muy grande de la red, de más de 30 investigadores, y que va a tener, por la pandemia se postergó un año y va a tener, digamos, apertura como exposición el año que viene en el Reina Sofía, y luego va a ir al MUAC de México. ¿Sí? Entonces, ese va a ser un poco el recorrido que les propongo en este primer tramo del encuentro. Luego del descanso, del receso, quizás un trabajo más de conversación a partir de lo que ustedes pudieron ver de ese libro, de ese glosario, que nunca se planteó como un catálogo de una exposición, sino más bien como una caja de herramientas para seguir activando nuevas investigaciones o nuevas preguntas, ¿no? De eso voy a hablarles enseguida. Lo que les quería decir también es que me voy a quedar de pie porque siento que si me siento con la mascarilla puesta y todo esto no me van a ver, no me van a escuchar y va a ser como si fuera una clase virtual, no presencial. Así que voy a tratar de quedarme lo más cerca de ustedes posible. En ese sentido les quería decir también que no se priven de interrumpirme si tienen alguna pregunta o algún comentario que hacer a lo largo del recorrido. No esperen el último minuto, digamos el minuto final para lanzar las preguntas, sino prefiero mucho más establecer como un diálogo en la medida de lo posible a medida que ustedes vayan teniendo ganas de intervenir, ¿sí?
Bien, el primer entonces bloque voy a contarles un poco de qué es esto de la Red Conceptualismos del Sur. Como les digo, nació en el 2007 y fue a partir de un encuentro que se hizo en Barcelona, que se llamó Vivid Radical Memory, un encuentro que organizó Antoni Mercader del Grup de Treball, quizás lo conozcan o lo hayan escuchado nombrar, integrante de este colectivo conceptualista catalán de los años 70, y que era un proyecto de investigación. El encuentro tuvo lugar en el MACBA, pero tenía que ver con un proyecto de investigación que intentaba conectar el conceptualismo español, o particularmente el catalán, con Europa del Este y con el conceptualismo latinoamericano. Ese era un poco el radio de planteamiento del proyecto. Y fue en ese contexto de este encuentro del proyecto que nos conocimos dos investigadores peruanos, con dos argentinos, con una brasilera, etcétera, etcétera, que hasta ese momento no habíamos coincidido en América Latina. Y fue toda una paradoja que los latinoamericanos, que teníamos muchos puntos de afinidad, muchos... sí, no te preocupes. Que teníamos muchos puntos de encuentro y formas de entender la investigación sobre prácticas de arte y política en América Latina, finalmente nos termináramos conociendo y encontrando en una convocatoria europea. Entonces, ese punto de partida hizo que en ese marco, dos peruanos y dos argentinas decidiéramos fundar la red como un acto un poco desmesurado, si se quiere, porque la idea era conformar una plataforma de colaboración, de toma de posición política frente a un contexto muy hostil, que era el que estaba empezando en ese momento, que era la apropiación de las prácticas de arte y política en América Latina por parte del mercado del arte en una clave muy fuertemente despolitizada y deshistorizante, ¿no? Entonces nos interesaba mucho como tomar posición de manera colectiva y también tramar relaciones afectivo-políticas entre nosotros que nos permitieran generar políticas comunes de investigación, de archivo, de producir formas de, digamos, de dar a conocer esos resultados a través de publicaciones, de exposiciones, etcétera, ¿no? Entonces esa tarea, que en el 2007 podía parecer muy desmesurada desde esa perspectiva, porque siempre se planteó como una tarea por fuera de las instituciones, o sea, por más que muchos de nosotros somos parte de universidades o de museos, etcétera, la red no se define como institucional. En la red no participan instituciones como tales, sino que participamos personas con diferentes trayectorias, con diferentes itinerarios biográficos y con diferentes posiciones también. Lo alucinante fue que un año después ya éramos muchísimos más y en el 2016 todos estos más. Hace un par de años celebramos en Buenos Aires un encuentro presencial de toda la red al cumplirse más de 10 años, más de una década de trabajo conjunto, que se llamó Saberes Insumisos, Ecologías de la Acción, Futuros Emergentes. Y ese encuentro, por los 10 años de la red, ya en ese momento éramos cerca de entre 50 y 60 integrantes, repartidos en buena parte de América Latina y algunos ubicados también en Europa. Nada, esto fue parte del encuentro y para mostrar también un poco el tipo de cosas que hacemos, el encuentro fue en casas de integrantes de la red que viven en Buenos Aires. Esta es la terraza de la casa de Mabel Tapia, que actualmente es la subdirectora del Reina Sofía, y en ese momento en Nicaragua estaba ocurriendo un enorme y dramático proceso de represión hacia el movimiento estudiantil, hacia el movimiento juvenil, y parte de esa represión tan dura, que se cobró cerca de 300 muertos en esos mismos días, hizo que empezara a circular en Nicaragua una convocatoria internacional para hacer una acción que llamaban picos rojos, que era pintarse los labios de rojo como un modo de protesta, ¿sí? Colectivamente. Y bueno, nada, simplemente traje para que veamos el tipo de encuentros, que no son encuentros académicos, sino que son encuentros donde pueden confluir este tipo de tomas de posición colectiva o
por supuesto, baile o debates o redacción colectiva de manifiestos, etcétera, etcétera, ¿no? La red al principio surgió como asamblearia, es decir, cuando éramos 10, 20, 30 integrantes, funcionaba muy bien a nivel de asamblea. De hecho, seguimos haciendo por lo menos 2 asambleas por año, plenarias, para tomar decisiones, por ejemplo, sobre a qué destinar los recursos que podemos conseguir o aprobar la declaración instituyente o definir prioridades, o etcétera, etcétera. Hacemos 2 plenarios por año, pero cuando empezamos a hacer muchísimos más, la tónica de la asamblea se volvió un poco difícil del día a día, de la toma de decisiones cotidiana, y entonces empezamos a organizarnos en 4 nodos de trabajo, que son el nodo archivos, que lleva todo lo que tiene que ver con políticas de archivo para preservar acervos documentales que están en condiciones de muchísima fragilidad o de urgencia en América Latina, sin políticas públicas que preserven esos archivos, intentando generar condiciones para presionar a instituciones públicas para generar alianzas capaces de albergar esos archivos y preservarlos, pero también hacerlos públicos. Por otro lado, el nodo de investigaciones, que actualmente tiene 3 investigaciones en curso, una sobre activismos, una sobre ecologías y otra sobre feminismos. El nodo publicaciones, la red acaba de lanzar hace un año su editorial, que son todos libros por ahora digitales y con tiradas muy chiquitas en papel, y desde los inicios de la red, desde el año 2008, que sacamos nuestro primer libro, también estableció distintas alianzas con editoriales en Chile, en Brasil, en Argentina, en España, etcétera, para publicar distintos títulos. O sea, todos los materiales que ha producido la red están disponibles en su página web y se pueden descargar de manera gratuita. Tenemos una política muy activa de socializar recursos, ¿no?, de ponerlos en el común. Y el nodo web, que cambió de nombre y ahora se llama nodo activaciones, es el nodo donde confluyen todas las iniciativas que tienen que ver con poner recursos en común, que puede ser a través de la página web de la red o de la página web Archivos en Uso, que es una página donde ya están dispuestos 9 archivos digitalizados que la red produjo a través de sus investigaciones. Están allí puestos en común y se van a ir agregando otros, ¿no? O distintas convocatorias internacionales que hemos lanzado, campañas gráficas, etcétera. Son modos de hacer muy propios de la red, digamos, de tomar posición a través de prácticas artísticas y también activistas, de manera, digamos, a través de llamamientos públicos, ¿no?, abiertos. ¿Hay alguna pregunta o comentario hasta aquí? Sobre la red, sobre cómo es, cómo funciona, ¿no? Es importante remarcar esto que les decía antes, que la red no es una red de investigadores académicos, sino que es una red donde confluyen saberes artísticos, con saberes activistas, con saberes, sí, de la universidad, en modos de hacer comunes, ¿no?, pero muy tramados no tanto por la lógica académica, sino más bien a contrapelo de ciertas cosas que se instalan mucho en la lógica académica, como por ejemplo la competencia o la cuestión de la autoría. No sé, la red va completamente por otro lado, ¿no?, por la cuestión de la autoría colectiva, por la idea de poner en común los recursos, abrir los debates y las discusiones a otros, etcétera. Bien, de los muchísimos proyectos que la red ha desarrollado hasta ahora, me voy a focalizar en 2 que pienso que les pueden interpelar particularmente. Uno fue Perder la Forma Humana. Perder la Forma Humana nació como iniciativa en el año 2009, a partir de una invitación que nos hizo Manuel Borja Villel, director del Reina Sofía, a hacer una exposición en el Reina sobre conceptualismo del sur, el nombre de la red, ¿no? Las prácticas que habitualmente se denominan bajo la etiqueta del conceptualismo, o sea, años 60, 70,
este desplazamiento, ustedes seguramente lo saben muy bien, ¿no? El desplazamiento respecto de la obra terminada para pensar en el proceso, ¿no? En una obra que puede interpelar a partir de ideas y que se completa a partir de la interacción o del concepto con el espectador, ¿no? Que no está finalizada, no es autónoma en sí misma, sino que es más bien un dispositivo para hacer pensar, hacer sentir, producir situaciones, etc. Bien, a esa propuesta que nos hizo Manuel Borja, le respondimos diciendo que los 60-70 estaban muy fuertemente revisitados en los últimos años, que había habido muchas exposiciones, muchos libros, muchas investigaciones, muchas tesis sobre esos años, y que en cambio los años 80 eran un agujero negro, era un tiempo del que no se sabía prácticamente nada, y nos interesaba mucho en esos años que en América Latina estuvieron signados por el terrorismo de Estado, las dictaduras, la violencia sistemática, la desaparición de personas, años de muy cruentos y muchísima violencia, que pensar en ese contexto tan hostil, ese contexto de terror, cómo se habían dado otras formas de prácticas artístico-políticas que confrontaron, que fueron resistentes o que interpelaron ese terror vigente, ¿no? Que lo confrontaron de diferentes maneras. Ese era un poco el punto de partida. Me acuerdo que Borja dudó porque dijo, bueno, pero los 80 son eso, los 80 no son los años de la vuelta a la pintura, la vuelta al mercado, etcétera. Y realmente los 80 en América Latina tuvieron muy poco de eso. Son los años donde gran parte del continente está bajo regímenes militares, y los que no, como por ejemplo México y Colombia, e incluso Perú, son países con procesos de violencia interna, de guerra civil interna durísima, con miles y miles de muertos. Entonces, en ese contexto tan distinto al contexto europeo de esos años, ¿no? Nos parecía muy importante interrogar qué otras formas emergieron en un tiempo histórico muy diferente al de los 60-70, que los 60-70 sí han sido más investigados en sus cruces entre arte y política, ¿no? Entonces se conformó para esta investigación de la que no sabíamos muy bien a dónde íbamos a llegar, o sea, teníamos una hipótesis, teníamos preguntas, teníamos problemas que queríamos indagar, pero no sabíamos qué materialidad iba a tener esa investigación a la hora de convertirse en una exposición, ¿no? Y que en una exposición en el Museo Reina Sofía, con todo lo que eso connota, ¿no? A nivel de un museo tan visible en la trama internacional, ¿no? Entonces era todo un riesgo, no solo para el museo, sino también para el grupo de investigadores, ¿no? A dónde íbamos a llegar. El grupo, como les digo, tuvo más de 31 investigadores repartidos en distintos países, y el proyecto desde el comienzo se planteó como un proyecto que no quería ser panorámico ni exhaustivo, que no podía dar cuenta de todo, porque en muchos países de América Latina no había investigadores, no podíamos dar cuenta de todo de manera enciclopédica, ni era nuestra intención, sino más bien marcar ciertos nudos, ciertos hilos que nos permitían tirar de la madeja y quizás desbordando el formato limitado de una exposición, dejar planteado una escena de problemas para que otras investigaciones luego tuviesen posibilidad de continuar, ¿no? El proyecto duró 4 años de investigación, o sea, hubo una investigación que duró 4 años, entre el 2009 y el 2012, que inauguró la exposición, que, como les digo, tuvo esta itinerancia no solo por España, sino también por América Latina, lo que para nosotros era imprescindible. O sea, nos parecía que no podíamos de ninguna manera producir esta investigación que en un 90% ocupaba casos que no habían sido nunca investigados, ni habían entrado nunca al estatuto del museo, nunca habían sido exhibidos
como material de museo, nos parecía muy importante que ese debate respecto de lo que se estaba exhumando literalmente, desenterrando, sacando a la luz, tuviera efectos, resonancias y generase debates también en las escenas donde habían tenido lugar esas prácticas, ¿no? Entonces fue una condición imprescindible para nosotros que la exposición llegase a América Latina. Esta cita tan larga del Indio Solari, que supongo que casi nadie de ustedes debe conocer, pero para mí es una referencia clarísima de mi adolescencia en Buenos Aires. El Indio Solari es el cantante de la banda de rock Los Redonditos de Ricota, que es una banda mítica de los años 70 y 80, 90 en Argentina, ya disuelta, y nació justamente en el 77, un año después del golpe de Estado militar, en estos lugares que nos interesaba justamente indagar, ¿no? Estos sótanos húmedos de mala muerte, donde la juventud, a pesar del terror vigente en medio de la dictadura más feroz de la que tiene memoria la historia argentina, con 30.000 desaparecidos, con miles y miles de exiliados, de presos políticos, y con una sociedad paralizada por el terror, aún así estos lugares, este mundo contracultural fue tremendamente clave a la hora de confrontar con ese terror vigente, ¿no? El Indio, cuando lo entrevistamos para la investigación, hablaba de esa escena donde surge Los Redonditos de Ricota junto con muchos otros grupos de música o de happening o de teatro, etcétera, en ese mundo de la contracultura argentina de esos años. Lo que describía el Indio tiene que ver con una escena donde se cruzaban elementos muy diversos, ¿no? Una escena, dice él, donde éramos tan pocos que el público y el espectador y los músicos no tenían límite entre sí. Estaban todos mezclados, ¿no? Y donde ese cruce entre existencialismo cínico, contracultura, mayo francés, beatnik, nueva izquierda, antipsiquiatría, música de rock, etcétera, ese entrecruzamiento, ese cóctel molotov que se estaba produciendo ahí, podía generar, digamos, una alegría impúdica, dice él, o formas de exaltación del estado de ánimo, formas de recuperar la alegría en medio del gris disciplinante y pesado que se vivía en las calles en ese momento, ¿no? Un poco esta idea de la estrategia de la alegría, pensar la alegría, la fiesta, la capacidad de estar juntas desobedientemente como un modo de confrontación con el terror vigente, ¿no? El Indio habla explícitamente en otro lado de preservar el estado de ánimo, es decir, cuidarnos y saber abrazarnos como un modo también de poder aguantar, digamos, el control disciplinante y represivo que se estaba instalando a nivel de Estado en América Latina en ese momento, ¿no? Al final de la cita que les puse en la pantalla, él dice: la idea era perder la forma humana en un trance que desarticule las categorías vigentes y provea emociones reveladoras. Y es una cita de Castaneda, que leía mucho en esa época, que nos permitió recuperar esa metáfora de perder la forma humana como título del proyecto. Esto fue bastante tardío. Al principio le habíamos puesto otros nombres, poner el cuerpo, cuerpos desobedientes. Siempre el cuerpo estaba en el título porque nos parecía clave pensar el soporte del cuerpo como aquel lugar donde podían ocurrir indagaciones o investigaciones respecto de la capacidad del cuerpo como territorio de libertad frente al terror, no solo como el lugar donde se inflige la tortura, no solo del cuerpo masacrado, del cuerpo asesinado, del cuerpo, digamos, encerrado, sino también el cuerpo como aquel lugar de metamorfosis, de invención, de volverse otro, de perder la forma humana, ¿no? Me parece que es una idea muy potente que nos permitió pensar en un doble sentido de esa imagen de perder la forma humana. Perder la forma humana como
evidentemente como una denuncia de la masacre, ¿sí? Perder la forma humana como aquello que estaba siendo arrasado de la humanidad de miles, ¿no? Pero también perder la forma humana como esa capacidad de devenir otra cosa, ¿no? De volverse lo inesperado, lo no conocido, lo por inventar, ¿no? Y esta foto de Gianni Mesticelli de 1980, tomada en Buenos Aires a la Compañía Argentina de Mimo, me parece que habla muy bien de esa doble dimensión, ¿no? De perder la forma humana. Él se encerró durante un fin de semana con un grupo de jóvenes que componían esta compañía de teatro, se llama Compañía Argentina de Mimo, que trabajaban mucho con el desnudo colectivo y que habían sido muy censurados por la dictadura, muy prohibidos. Entonces, solo trabajaban en casas privadas, en casas particulares, y al público lo convocaban de boca en boca, no por carteles, no públicamente, porque podían ser descubiertos por la policía, ¿no? Entonces se encerraron en una casa vacía durante un fin de semana con Mesticelli y la cámara de Mesticelli, y Mesticelli tomó cientos y cientos de fotografías ese fin de semana, en la que no había ningún tipo de guión previo, pero empezaron a aparecer de una manera muy evidente y muy visceral todas las situaciones de represión que se estaban viviendo, desde las requisas policiales, las formas de tortura, las formas del secuestro. Empezaron a aparecer un montón de estas fotos, y entre otras esta. Y esta foto a mí me parece que quizás se pueda pensar como una de las primeras representaciones del desaparecido, de la figura del desaparecido, ¿no? Esa figura espectral que aparece allí atrás, envuelta en plásticos, ¿no? Frente a esta montaña de cuerpos que puede estar aludiendo a la masacre, pero que a la vez claramente no son cuerpos muertos, no son cuerpos salvajemente torturados, son cuerpos en una actitud lúdica, erótica, juguetona, ¿no? Que están yendo para otro lado. Entonces me parece que hay esta doble dimensión completamente confrontada de perder la forma humana, que nos hizo elegir esa metáfora como capaz de contener cosas muy distintas, ¿no? Potencias muy confrontadas. ¿Vamos bien hasta acá? ¿O quieren preguntarme algo? ¿No? Bueno, la imagen que elegimos para el afiche con Diego es Pedro Lemebel, el poeta, escritor chileno, integrante del dúo Las Yeguas del Apocalipsis, junto con Francisco Casas. Pedro Lemebel venía de tradición militante de la izquierda y a la vez fue uno de los primeros en Chile que planteó un activismo homosexual y que empezó a confrontar a la izquierda a partir en medio de la pandemia del SIDA, por su falta de políticas hacia el movimiento LGTB y sobre todo por incluso su homofobia o la persecución o la hostilidad que desde la izquierda tradicional había hacia el movimiento homosexual. Por ejemplo, hablo por mi diferencia, es un manifiesto que escribe Lemebel y que lee una compañera feminista en un encuentro de la izquierda chilena. La foto acompaña un texto maravilloso en la que Lemebel confronta con la izquierda tradicional diciendo: yo soy de izquierda, pero ustedes me dan la espalda, y dice en un momento, no te voy a dar la otra mejilla, te doy el culo, compañero, ¿no? O sea, hay un texto súper paródico y confrontativo respecto de ese punto ciego de la retórica de izquierda, ¿no? Él considerándose un militante de izquierdas, pero de alguna manera señalando esa incapacidad o ¿cómo podríamos decir? Esa incapacidad de la izquierda de asumir esas luchas por los derechos de las disidencias sexuales, de las desobediencias sexuales, ¿no? La foto a mí me parece maravillosa y también por eso la elegimos, para mostrar este gesto, este signo de la izquierda de larga data, ¿no? De la hoz y el martillo, pero convertidos en una
parte de un maquillaje y a la vez mueca, ¿no? Máscara de este travesti sudaca, como se autodefinía Lemebel, con esta malla de corrida, ¿no? Este sudaca, este travesti pobre del suburbio santiaguino, que construye con su propio cuerpo, con este cuerpo travestido, una forma de confrontación política, no solo contra la dictadura de Pinochet, sino también contra ciertos conservadurismos al interior de los movimientos supuestamente emancipadores, ¿no? Esa tensión nos interesaba un montón. La investigación inicialmente se iba a organizar en 4 ejes, así lo pensamos, ¿no? Así fue como un poco el punto de partida. Esto para contarles un poco la cocina de la investigación, ¿no? Habitualmente cuando vamos a una exposición ya terminada, esa cocina está invisibilizada, pero me parece muy potente conocer esos procesos, sus contramarchas, sus errores, ¿no? Sus aciertos, sus desaciertos, porque así son los procesos de investigación, ¿no? Siempre, no son, si uno sabe a dónde va a llegar al principio, algo está mal, ¿no? Hay que, me parece, ir encontrando en el camino y haciendo y deshaciendo, ¿no? Y inicialmente teníamos como la idea de 4 grandes zonas de problemas. Una tenía que ver con activismos artísticos vinculados al movimiento de derechos humanos, sobre todo en el Cono Sur, en Chile, Argentina, Uruguay, que ahora les voy a mostrar enseguida algunas fotos, pero el movimiento de derechos humanos en esos contextos fue tremendamente creativo a la hora de hacer visible la dimensión del trauma histórico que se estaba viviendo, ¿no? Cómo volver visibles las figuras invisibilizadas de los desaparecidos, de los presos, de las víctimas, de los asesinados, ¿no? De los negados por estos procesos dictatoriales. El segundo punto que nos interesaba mucho es el de las desobediencias sexuales, ¿no? Cómo emerge con toda potencia en ese momento en América Latina los primeros agrupamientos LGTBIQ+, todavía no se llamaban así, movimiento, por ejemplo, el Frente de Liberación Homosexual en Argentina, ciertos colectivos lesbianos en Chile. Bueno, empiezan a emerger estos colectivos de una manera muy, muy articulada con movimientos artísticos, ¿sí? Fue muy clave esa alianza o esa asociación entre activismos por la disidencia sexual y prácticas artísticas, sobre todo performáticas, pero no solo. Y nos parecía interesante indagar esa conexión. Lo tercero tiene que ver con sociabilidades underground, o sea, todo este mundo de la contracultura urbana, sobre todo juvenil, por ejemplo, la emergencia del punk, o estos lugares, estos antros como los que tocaba Los Redonditos de Ricota, el colectivo que mencionaba antes, lugares como el Paracultural en Buenos Aires o tantos otros lugares por donde pasaron escenas muy mezcladas y muy potentes a nivel de esto que les decía antes, ¿no? Donde no se sabía muy bien qué iba a pasar, no había un programa anunciado, pero seguramente de esa noche todos salían transformadas de alguna manera, salían otras, ¿no? Y por último, redes y solidaridades, donde queríamos indagar sobre de qué manera en este contexto tan hostil de las dictaduras, tan represivo, se pusieron en marcha de manera quizás secreta o subterránea ciertas formas de concitar la solidaridad internacional, de llamar la atención sobre lo que estaba pasando en América Latina, como por ejemplo el arte correo, ¿sí? Que fue una herramienta clave para diseminar las denuncias contra el terror que se estaba viviendo. Pero bueno, a poco de empezar la investigación, que como les digo fue bastante larga, nos encontramos con que esos 4 ejes eran realmente un corset o un límite a lo que queríamos indagar. Y que lo más interesante se daba justamente cuando una práctica no podía clasificarse claramente en uno de esos ítems, sino que podía estar perfectamente vinculando uno y otro, ¿sí? En esos intersticios, en esas conexiones, en esas relaciones, en esos modos de
trama que se van vinculando y que son inclasificables, es donde nos aparecía con más potencia el tipo de experiencias que queríamos recuperar, ¿no? Les voy a poner 2 ejemplos de este límite. Esta es una acción de las yeguas del Apocalipsis, que en el año, si no me acuerdo mal, 89, tomaron por asalto, o sea, sin permiso, la Comisión Chilena por los Derechos Humanos, se metieron adentro, pusieron un mapa de Sudamérica cubierto de vidrios rotos de botellas de Coca-Cola y luego bailaron una cueca, que es el baile folclórico de cortejo más habitual y más tradicional de Chile, que es un baile donde siempre, digamos, hay una pareja y una serie de rituales de cortejo, ¿no? Y que las mujeres chilenas estaban usando como forma de protesta. Lo que hacían era bailar la cueca solas, ¿sí? Así la llamaban, la cueca sola. Y la cueca sola era básicamente un baile de cortejo donde faltaba una de los integrantes de ese baile. Y eso era una forma, esa ausencia era una forma de poner en evidencia la desaparición, el asesinato o el encarcelamiento de sus compañeros, ¿sí? Lo que hicieron las yeguas del Apocalipsis fue bailar una cueca fleta, una cueca maricona, ¿sí? Lo que hicieron fue bailar descalzos sobre los vidrios rotos, sobre el mapa de América del Sur, y lo que por supuesto ocurrió es que se cortaron, los flujos sanguíneos empezaron a mezclarse y el mapa quedó completamente cubierto de sangre, ¿sí? Esto obviamente era un señalamiento de la masacre que se estaba viviendo en América Latina, pero también era un claro señalamiento de lo que estaba pasando con la crisis del SIDA, ¿sí? La idea de apelar a este riesgo de contagio como forma de poner en evidencia el riesgo que estaban viviendo de manera completamente desatendida o ante la indiferencia general, miles de personas infectadas de HIV, ¿sí? ¿Qué hacíamos con este tipo de acción? ¿La poníamos en activismos artísticos o la poníamos en disidencias sexuales? Podía estar perfectamente en cualquiera de los dos, y lo más interesante de esa acción era justamente esa capacidad de ser una bisagra, ¿no? Una conexión entre esos dos modos de hacer, ¿no? El segundo ejemplo que les voy a poner es en Buenos Aires. Esta es Eve Bonafini, la dirigente de Madres de Plaza de Mayo, movimiento de derechos humanos fundado en el año 77, que fue clave en la confrontación contra la dictadura argentina y todavía hoy está muy activo. Esta es Eve serigrafiando en la plaza pública junto con el colectivo Capataco. Capataco es una sigla que significa Colectivo de Arte Participativo Tarifa Común. Y Capataco estaba serigrafiando con las madres este afiche, que era lo que ellos llamaban afiche participativo. Siempre hacían afiches que había que completar, que no estaban terminados, que no eran obras cuando salían sino que estaban siempre a ser terminados por los manifestantes, ¿no? Por el peatón. Entonces en este caso estaba abierta para ser terminada la cara del militar y espacio para que se pusieran consignas, nombres, frases, etcétera. Este fue el afiche por el no a la amnistía, pero digamos, afiches de este tipo participativo Capataco hizo muchísimos, ¿sí? Y Capataco en ese mismo momento, esto es del año creo que 89, masacre de Tiananmen en China, una masacre que arrasó con la vida de cientos de estudiantes en la plaza de Tiananmen. Lo que hicieron ellos en homenaje a los estudiantes chinos fue una acción en la que convocaron a todo el under de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? A todo el under porteño. Acá está, por ejemplo, Fernando Noy, que era el editor y poeta, autor, militante LGTB y director de la revista Cerdos y Peces, que es un ícono
muy importante de la contracultura argentina de esos años. Y bueno, y había bailarinas de butó, performers, titiriteros, etcétera, etcétera. O sea, todo el under porteño se juntó en esta acción en bicicleta por una deriva por diferentes zonas céntricas de Buenos Aires para denunciar la masacre de Tiananmen. ¿Qué hacíamos con esta acción? La poníamos de nuevo, en activismos artísticos o tenía que ver con el under, con los territorios under. Y nos parecía que justamente esas conexiones, que a veces eran trayectorias biográficas compartidas, es decir, que Coco Bedoya, que está en esta foto, aquí al lado de Noy, y también estaba con Eve de Bonafini, era una misma vida, ¿no? Una misma trayectoria biográfica que podía conectar esos dos mundos de una manera muy, muy fluida, es decir, no sin escisiones. O sea, de día podía estar serigrafiando con Eve y a la noche organizando los museos bailables que hacían en las discotecas, que me parece una idea de las más hermosas que encontramos en la investigación, esta idea de cómo una discoteca puede devenir en un museo por una sola noche, un museo bailable, le decían. Lo que menos se hace en los museos realmente es ir a bailar, ¿no? Pero era erigir la posibilidad de que la discoteca pudiera devenir en otra cosa, ¿no? En un museo bailable. Y todo eso eran los mismos sujetos. Entonces nos pareció muy interesante marcar esas relaciones, esas formas de relación entre confrontación, contagio, contaminación, afinidad, genealogía, diferentes tipos de relación que se podían establecer entre los casos que estábamos investigando. Cuando hablo de contagio, por ejemplo, estamos hablando de una escala muy micro, ¿no? Muy de la micropolítica. Por ejemplo, Néstor Perlonger, antropólogo, militante, fundador del FLH en Argentina, del Frente de Liberación Homosexual, y un poeta formidable que decide irse a vivir a Brasil porque siente que las condiciones para ejercer su opción sexual en Argentina eran demasiado represivas, y él define eso como su exilio sexual. Es decir, convertir eso que habitualmente se piensa como un exilio político, politizar el deseo sexual como un modo también de partir al exilio, ¿no? Y en uno de esos largos viajes en bus desde Buenos Aires hasta Sao Paulo, donde se fue a vivir, escribe un poema formidable que les recomiendo mucho que, si tienen ganas, buscan después en Google para escucharlo. Es un poema que dura unos 20 minutos. Les recomiendo sobre todo que lo busquen dicho por el propio Néstor Perlonger, que se llama Hay cadáveres, y que es un poema clave para entender de nuevo esos cruces, ¿no? Entre hay cadáveres, es un poema que repite todo el tiempo como una muletilla esta frase, hay cadáveres, ¿no? Adentro de tu ojo, debajo de la mesa, sobre los pajonales, hay cadáveres. En el gesto de la niña que mira hacia la luna, hay cadáveres, hay cadáveres, hay cadáveres. Páginas y páginas de esta misma estructura, ¿no? Que finalmente lo que está diciendo es, estamos rodeados de esta masacre que nadie quiere ver, ¿no? Y a la vez hay algo del lenguaje, eso los que tienen el libro también lo pueden buscar allí, de la mariconización del lenguaje poético, que es un lenguaje que el propio Perlonger llamó barroso en vez de barroco, barroso latinoamericano, esta cosa como desbordada, promiscua en el modo de usar el lenguaje, que me parece muy potente también como algo que está a la vez denunciando las dictaduras y produciendo un dislocamiento de las formas de escribir poesía, ¿sí? Eso lo llamábamos, por ejemplo, contagio. ¿Por qué? Porque en ese viaje de Perlonger, donde escribe este poema, también regresa a Buenos Aires después trayendo los primeros libros de Guattari, que descubre a través de Sueli Rolnik en Sao Paulo. Y ese ida y vuelta entre, digamos, el que decide migrar por su opción sexual, en este exilio sexual, ¿no? Y vuelve con esos primeros
textos que fueron claves en su circulación de mano en mano, de fotocopia en fotocopia, en un Buenos Aires dictatorial, fueron también claves, digo, no para pensar en grandes movimientos, sino quizás en estos contactos más moleculares, ¿no? De una escala más micro, pero que fueron tremendamente potentes a la hora de ir tramando una serie de contagios o de contaminaciones entre escenas, ¿no? ¿Se entiende hasta aquí? ¿Sí? ¿Quieren preguntar algo? No. Bueno, después de muchos intentos de cartografiar lo que estábamos haciendo, de poner en común, imagínense, 31 investigadores trabajando al unísono, o sea, había muchísimo material, muchísimo más del que pudimos incluir realmente, hubo mucho que dejar afuera, pero bueno, hacíamos muchos intentos por intentar tramar ese mapa de relaciones de alguna manera, ¿no? Hicimos muchos intentos diferentes hasta que finalmente arribamos a esto, que tiene una línea de tiempo. A ver si me paso de este lado. ¿Te complico mucho si me muevo? ¿No? Vale. Es una línea de tiempo que va desde 1973, que es el año, ahora vuelvo a esto, el año del golpe de Estado en Chile, el bombardeo de la Casa de Gobierno, del Palacio de Moneda, y llegó finalmente hasta 1994, que es el año del alzamiento zapatista. O sea que nuestros años 80 en realidad tuvieron casi 2 décadas, ¿no? Más de 2 décadas de duración, ¿no? De entre entonces 1973 y 1994. Ese fue el marco histórico que tomó el proyecto de investigación, que nos parecía que estaba claramente delimitado como tiempo histórico respecto de un antes, que es el antes de los años 60, con toda su efervescencia revolucionaria, con todas sus expectativas de emancipación, con todos sus procesos de liberación nacional, con todos los procesos digamos que se fundan de alguna manera con el triunfo de la Revolución Cubana en el 59 y se clausuran de una manera muy terminante, muy tajante, con los golpes de Estado de los años 70, ¿sí? Y también muy distinto este tiempo histórico del después, que es el de alguna manera el que se inaugura con el alzamiento zapatista, con la emergencia del movimiento Hijos en Argentina, todos los movimientos antiglobalización que tienen lugar en Europa y en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Es decir, que había ahí un modo de activismo poético, político, que era bastante más evidente y visible y que tenía otros rasgos diferentes. Entonces, esto nos dejaba como un tiempo donde se había investigado realmente muy poco hasta ahora, pero que nos parecía que había mucho que desentrañar y que exhumar, que sacar a la luz respecto de esos procesos, ¿no? Entonces aquí no lo pueden llegar a leer por el tamaño de la letra, pero bueno, después les dejo en todo caso la imagen. Había cosas muy diversas, ¿no? Podía estar un acontecimiento histórico como el golpe de Estado en Chile, o el nacimiento de Madres de Plaza de Mayo, 1977, pero podía estar también el aniversario de los 500 años de la conquista de América, y también un montón de colectivos, que podían ser colectivos artísticos, como las Yeguas del Apocalipsis, Los Ángeles Negros, los Mateístas, Mapa Teatro, etcétera, etcétera, o podían ser también colectivos más militantes o activistas, es decir, el mapa nucleaba o relacionaba procesos muy diversos, ¿no? Que nos parecía que tenían en común estas formas de relación que les mostraba antes, que de alguna manera estaban todas conectadas, aunque sea como hipótesis, ¿no? O por analogía. No necesariamente había una comprobación histórica de un vínculo, pero sí había modos de hacer compartidos, modos de hacer comunes que nos interesaba así mapear y poner en evidencia. Hicimos a lo largo de la investigación 2 encuentros presenciales que fueron muy importantes para el proceso. Uno fue en Perú, en Lima, y se llamó Poner el Cuerpo, y el siguiente fue en Buenos Aires y se llamó Cuerpos Desobedientes, ¿no? Y simplemente para que, bueno, esto que les decía antes, ¿no? La centralidad que tenía la noción del cuerpo como territorio de la política,
de la toma de lo político, ¿no? Nos parecía muy importante, estaba muy fuerte en esos títulos todavía exploratorios que tenía el proyecto, hasta llegar a perder la forma humana. Pero me parece importante sí detenerme en las imágenes que elegimos para la gráfica de esos encuentros presenciales. Este es un afiche, un póster del colectivo NN de Perú, que sirvió para publicitar un concierto de 3 bandas punk peruanas, pero elige como imagen, no sé si lo alcanzan a distinguir, elige como imagen una foto tomada de la portada del periódico de circulación nacional más importante, donde se mostraban cientos de cuerpos asesinados en una masacre en los Andes peruanos. De las tantas masacres, hubo cerca de 70.000 campesinos, en su mayoría campesinos quechuahablantes, asesinados durante los años 80 y 90 en el Perú, ¿no? Y estas fosas comunes de cuerpos mutilados, anónimos, escondidos, ¿no? Fue un modo muy siniestro y muy diferente al modo argentino de la desaparición. Eso daría para escribir algo súper interesante, ¿no? Entre este contrapunto, para pensar algo interesante, entre este contrapunto entre lo siniestro de la desaparición de personas, que es alguien que estaba aquí y de golpe no está, se fumó y no sabemos nada de él, y todo lo acongojante y angustiante que puede ser no poder saber qué fue esa persona, dónde está, qué ocurrió con él, respecto de esta otra forma del terror, que es la exhibición de la masacre, ¿no? Y que fue muy fuerte en el Perú, como un modo de instalar el terror social, es decir, estas exhumaciones de fosas comunes, masivas, de personas sin nombre, de personas sin rostro, muchas veces mutiladas, ¿no? Que fue un modo también de diseminar el terror, ¿no? Eligen esta imagen para propagandizar un concierto punk. Digo, este tipo de cruces también tienen que ver con este momento histórico, ¿no? Y esta otra es una acción de un colectivo de Brasil que se llama Colectivo 3 Nos 3, que lo que hicieron fue una acción que se conoce como ensacamentos, y que consistía en cubrir con bolsas de nylon, bolsas de plástico, las cabezas de las estatuas más importantes de la ciudad de Sao Paulo durante toda una noche, ¿sí? Salieron en brigadas, se subieron a las estatuas, taparon las cabezas y luego hicieron un operativo de prensa a la mañana siguiente para que los periodistas se alertaran sobre estos actos de sabotaje, ¿no? Lo que estaban señalando claramente es el modo de secuestro y de tortura propio de la dictadura brasileña, ¿no? La idea de la capucha, de quitarle la vista y de ahogar a los prisioneros ilegales, a los secuestrados, pero también sacarlo a la luz a partir de las estatuas y del operativo de prensa, diseminar ese recurso y volverlo un acontecimiento a través de un uso muy inteligente, muy incisivo de la capacidad de los medios masivos de construir un acontecimiento, ¿no? Que es algo a lo que ahora estamos sumamente acostumbrados, ¿no? Pero en ese momento era un poco... Hicimos también un seminario en Buenos Aires que está completo en la página de Ramona Web, si a alguno le interesa indagar un poco más sobre esto, de varias de las investigadoras del proyecto que contamos con más detalle en nuestros casos. Y luego a lo largo de las 3 exposiciones, la de Madrid, la de Lima, la de Buenos Aires y la que luego siguió en Santiago de Chile, ya fuera de la itinerancia oficial, tuvo que cambiar de nombre por esa misma condición. Ahora sí en Chile recuperamos el nombre de Poner el Cuerpo. Siempre se hizo un programa de actividades públicas muy, muy importante, o sea, que nos parecía clave no solo mostrar los materiales que resultaron de las investigaciones, sino también ponerlos en discusión. Entonces, para eso, dialogar con los protagonistas de estas prácticas, artistas, activistas, ponerlos en conversación con los investigadores y con la gente interesada. Entonces, se hicieron varios de estos encuentros, seminarios. Por ejemplo, en Buenos Aires hicimos 3, y el tercero tuvo que ver con conectar
la escena activista actual con la escena activista de los 80. Tratar de pensar qué relaciones, qué diferencias, qué desplazamientos, qué relaciones genealógicas, pero también qué otros modos de hacer se podían reconocer entre una escena y la otra. Bueno, el libro que ustedes tienen, que como ya les dije, nunca se imaginó como un catálogo, sino como, en tanto el catálogo suele ser un libro que de alguna manera quiere ser el registro de una exposición, ¿no? Nos corrimos claramente de esa idea e imaginamos el libro como una suerte de caja de herramientas que pudiera desbordar el tiempo acotado y finito de una exposición y que pudiera convertirse en una herramienta de trabajo para futuras investigaciones. Es decir, que todo aquello que no habíamos podido llegar obviamente a investigar, de alguna manera pudiera ser puesto en relación con, a partir de estos conceptos que vieron que vertebran el libro, ¿no? Estos conceptos intentamos que fueran no impuestos a los casos, sino que emanaran de los propios casos, ¿sí? Esta es una partecita del mapa de conceptos que ustedes tienen en el libro. Cada una de estas palabras tiene un breve ensayo, como habrán visto, y luego tiene algunos materiales, ¿sí? Fotos, documentos, fanzines, manifiestos, etc. Y nos interesaba mucho que fueran las propias prácticas, los propios sujetos involucrados en esas prácticas, los que nos aportasen los conceptos clave, las llaves para entrar en ese tipo de prácticas, ¿no? Por ejemplo, sexualidad loca es un concepto de Perlonger, ¿sí? O Overgoes es un concepto del colectivo de poesía porno de Brasil. O convocaciones es un concepto del colectivo CADA de Chile, Colectivo Acciones de Arte de Chile. Entonces, era tomar de las propias prácticas esos conceptos que nos permitieran pensarlo, ¿no? Digo, por ejemplo, travesti, que está por aquí seguramente. Arriba, ¿no? Travestismos. Lo pensamos, nos parecía, por ejemplo, que era piensen que estamos investigando en alrededor de 2010, ¿no? En plena la teoría queer en boga completamente, ¿no? Y que era muy fácil pensar esas prácticas en relación a la teoría queer, ¿no? Pero nos parecía muchísimo más potente tratar de encontrar esos términos digamos, que tuvieran que ver con un tipo de posicionamiento que emanara de la propia práctica, que no le impusiéramos una categoría y dijéramos esto es queer, ¿no? Aunque obviamente la teoría queer nos atravesaba completamente y nos sigue atravesando, ¿no? Pero entonces el concepto de travesti, que tanto ha sido trabajado, sobre todo en la escena chilena, nos pareció un concepto tremendamente potente y específico para dar carnadura, para dar conceptualidad a esa práctica. Ese fue un poco el modo de trabajo, ¿no? Habrán visto que los ensayos son ensayos colectivos, escritos a varias manos, lo que es un trabajo añadido muy grande, porque es mucho más fácil escribir solo que escribir con otros, ¿no? Pensar con otros, pero también es mucho más potente lo que se produce en esa posibilidad de conversación, de intercambio, de tensión, ¿no? entre escrituras a muchas manos, ¿no? Y bueno, si no hay preguntas sobre esto, voy a pasar a contarles algunos de los materiales de algunos de los conceptos, porque sería infinito contarles todo, así que me voy a detener en un par de estos conceptos. ¿No hay preguntas? ¿No? Vale. Bueno, voy a empezar por hacer política con nada, que es un concepto que propuso el investigador Roberto Amigo para pensar en las prácticas del movimiento de derechos humanos en Chile y Argentina. Hacer política con nada es hacer política sin partido, sin ejército, sin guerrilla, sin esas organizaciones o estructuras políticas que en los años 60, 70 habían sido la forma de la política. ¿Cómo se vuelve a hacer política sin nada de eso? ¿No? Hacer política desde el cuerpo, y desde el cuerpo vulnerable, desde el cuerpo desnudo incluso. Para pensar acciones como por ejemplo esta,
que es la primera acción que hacen juntos las yeguas del Apocalipsis, en la Universidad Nacional de Chile, la Universidad de Chile, y que es una acción en la que tienen la complicidad también del movimiento feminista. Dos poetas feministas llevan a una yegua sobre la que montan desnudos Pedro y Pancho para refundar la Universidad de Chile, que en ese momento estaba tomada, obviamente, por el poder militar. Estaba en manos del poder militar, obviamente. Y esta acción de complicidad poético-política nos parecía que era muy... que ponía muy en evidencia esta idea de hacer política sin ningún tipo de... sin nada más que el propio cuerpo vulnerable y frágil y expuesto, ¿no? Fue un poco ese tipo de prácticas, ¿no?, las que quisimos empezar a evidenciar. Los movimientos de derechos humanos, tanto en Chile como en Argentina, emergen en un contexto, como ya dije, muy violento, y idean formas también muy distintas de confrontar con ese terror. En el caso argentino, hubo una insistencia, a ver si tengo alguna foto de eso. No, pero bueno, me quedo en esta. Las Madres de Plaza de Mayo, desde muy pronto, desde 1977, idearon la ronda de los jueves como una forma ritual e insistente de instalarse en la trama urbana, pero también en el imaginario político, ¿no? Es decir, volver a la Plaza de Mayo todos los jueves a las 3 de la tarde para dar vueltas en torno a la pirámide de Mayo. ¿Cómo nace esta idea de la ronda? Nace a partir de la prohibición de manifestación que había en ese momento. Entonces ellas entienden que si dan vueltas en torno a la pirámide no están incumpliendo la norma que impedía manifestarse en grupo, y esa invención es la que genera el ritual de la ronda de los jueves. Lo mismo que el pañuelo pañal con el que cubren sus cabezas, o otras estrategias de las que voy a hablar enseguida, como el uso de fotos o el uso de siluetas, ¿no?, que han sido claves en el movimiento de derechos humanos argentino. Entonces, lo que quisimos hacer en esta zona, en esta parte, tenía que ver con poner en común, no tanto contar una historia, sino poner en común recursos, ¿sí? Por ejemplo, el uso de siluetas en Chile y Argentina, las siluetas a escala natural. El origen de esta iniciativa, a ver si tengo aquí, sí, es estas fotos. Nace en 1983 en Argentina a partir de la iniciativa de 3 artistas que deciden intentar cuantificar cuánto espacio físico ocuparían entre nosotros 30.000 cuerpos ausentes, 30.000 cuerpos desaparecidos. Imagínense 30.000 cuerpos juntos. ¿Cuánto espacio físico ocuparían? Entonces, lo que hacen es usar un recurso muy sencillo de la didáctica del dibujo, que es alguien se acuesta en el piso y el otro contornea su silueta, y a partir de eso queda la huella de ese cuerpo, cuando ese cuerpo se levanta, de eso tan sencillo para evidenciar el vacío, ¿no? Evidenciar el vacío dejado, que también es evidenciar la presencia de la ausencia, ¿no? Un poco como la cueca sola, como la que veíamos antes. Esto dio lugar al siluetazo, que fue una acción muy potente, de la que hoy lamentablemente no les puedo hablar mucho más, pero que he investigado también bastante. Hay un libro sobre esto, que tomó el espacio público con ese espacio a partir de las siluetas de los 30.000, ¿no? En cambio, en Chile, este es el momento quizás más recordado de una manera conmovedora por la gente que estuvo ahí, el momento en que alguien le prestaba el cuerpo a otro que no estaba, ¿no? Y mi huella se convertía en la huella de otro cuerpo, ¿no? Había ahí una alianza, había una transmisión, una capacidad de conexión entre un cuerpo y otro a partir de prestarle la huella. Y es algo que efectivamente fue tremendamente conmovedor, ¿no? En cambio, en Chile,
el uso de las siluetas tiene que ver más con, no tanto con prestarle el cuerpo al que no está, sino con interpelar al que lee este cartel, este afiche o este dispositivo para la manifestación respecto de la memoria. Es decir, en Chile el énfasis no está tanto puesto en el manifestante ocupando el lugar del ausente, sino más bien en soy una víctima de la dictadura, ¿me olvidaste? ¿No? ¿Sabés algo de mí? Y hay diferentes prácticas que en Chile se han hecho en este sentido, ¿no? Otra característica muy distinta a la argentina del movimiento chileno es lo que llaman las acciones relámpago, que son acciones inesperadas que ocurren sin aviso y en un lugar imprevisible. Entonces, a diferencia de las madres que se reúnen todos los jueves a las 3 en la Plaza de Mayo, que es la plaza principal de Buenos Aires, las acciones relámpagos chilenas podían ocurrir en cualquier lugar y en cualquier momento, ¿sí? No había previsión posible. Entonces, podían de golpe intentar rodear la catedral o señalizar el Congreso que estaba cerrado o tomar una esquina y interrumpir el tráfico acostándose en el piso. Es decir, eran acciones que duraban lo que duraba la policía, los carabineros, como le dicen en Chile, en llegar y disolverla, ¿no? Esta es una acción, por ejemplo, una acción relámpago de Mujeres por la Vida, un colectivo de mujeres que se llama Somos Más, de 1985, como parte de la campaña contra el intento del plebiscito, digamos, contra el intento de Pinochet de perpetuarse en el poder. O esta es una acción del colectivo Sebastián Acevedo, que interrumpían el tráfico acostándose en el piso. De nuevo, esta acción a mí me recuerda mucho, obviamente, a las siluetas, ¿no?, que veíamos recién. Pero en este caso eran los cuerpos literales de las manifestantes colocados en el lugar de los ausentes para interferir el tránsito y llamar la atención sobre lo que estaba ocurriendo. Sebastián Acevedo, el nombre de este colectivo, homenajeaba a un padre de 2 detenidos desaparecidos en Chile, que se inmoló prendiéndose fuego en una plaza pública en Concepción, en el sur de Chile, y un fotógrafo ambulante, un fotógrafo de plaza, le logró tomar esta fotografía que se convirtió en un emblema muy fuerte para todo el movimiento de derechos humanos en Chile, ¿no? Muchas de las acciones de estos colectivos y de estos artistas remiten de alguna manera a este acto extremo de Sebastián Acevedo para llamar la atención sobre la falta de respuesta oficial sobre el destino de sus 2 hijos. Esta acción, por ejemplo, de Pedro Lemebel, para volver de nuevo a Pedro Lemebel, se hace en las ruinas de lo que iba a ser un hospital para niños en Santiago de Chile, un hospital cuya construcción había quedado interrumpida por la dictadura. Se había empezado a hacer durante el gobierno de la Unidad Popular, en los primeros años 70, e iba a ser el hospital más grande pediátrico de Santiago de Chile. Y el hospital había quedado que había sido un emblema del gobierno de la Unidad Popular, el gobierno derrocado por Pinochet, había quedado completamente en ruinas y estaba habitado por gente, digamos, que consumía pegamento, no sé cómo se dice acá, Poxirram, Terocal, tiene diferentes nombres en América Latina. El pegamento que se aspira como forma de droga barata, ¿no? No sé cómo se dice acá. ¿Tiene no? Pegamento, bueno, listo. Lo que hizo Pedro fue llegar al lugar, cubrir sus piernas con las ruinas de lo que iba a ser ese hospital, echar pegamento y prender fuego a su propio cuerpo, ¿no? Y era de alguna manera poner sobre su cuerpo, construir su cuerpo como metáfora de esa tragedia social, me parece, ¿no?, de esa tragedia colectiva. Es muy fuerte esa dimensión sacrificial que aparece en muchas de las prácticas chilenas, ¿no?, de poner el cuerpo del artista en el lugar del cuerpo colectivo, ¿no?, dando cuenta de esa situación de
de dolor que se estaba viviendo. Esta acción la hizo sin público, la hizo solamente para la gente que habitaba marginalmente este lugar, ¿sí? O la conocida acción No Más del colectivo CADA, creo que algunos la conocen, ¿no? Que fue simultánea al siluetazo que les mostraba recién de Buenos Aires, también de septiembre del año 83, y fue una convocación, es decir, una convocatoria internacional que se diseminó por arte correo, por muchas vías, para convocar a la gente a completar una consigna que estaba abierta: no más violencia, o no más miedo, o no más experimentos nucleares en el Pacífico Sur, o no más persecución al pueblo mapuche, o no más violencia contra las mujeres, o no más, etcétera, ¿no? De la idea es que esta consigna abierta a completar pudiera conformar un frente común contra la dictadura, ¿sí? Y además el no más era una forma de llamar a votar por el no en el plebiscito. No. En Chile se votaba en ese caso en el plebiscito con una papeleta que tenía el no y el sí, y el votante o la votante marcaba el no o el sí. Entonces no más también era un modo de llamar a votar por el no, ¿sí? Y esta consigna que en los últimos tiempos hemos visto resurgir con mucha vitalidad, ¿no?, como parte de las protestas chilenas, me parece que muestra cómo una iniciativa artística, en este caso el colectivo CADA, puede volverse una herramienta política masiva y persistente, e incluso olvidar su origen artístico. Tanto en el caso de las siluetas en Argentina como en el caso del No Más en Chile, fueron efectivamente iniciativas de artistas, pero ese dato podía pasar completamente olvidado o desapercibido, ¿no? No eran cuestiones que circularan en el mundo del arte, sino que eran herramientas políticas muy efectivas y muy persistentes, ¿no?, que se han ido usando una y otra vez. Ocurrió algo muy bonito que cuando hicimos Perder la Forma Humana en el 2012 en el Reina Sofía, todavía estábamos viviendo el momento del 15M, o sea, había muchísimas manifestaciones, estaba todavía la Camp en Sol, asambleas, etcétera, etcétera. Y se dio una conexión muy potente entre el activismo que estaba emergiendo en ese momento en España con la exposición de prácticas latinoamericanas muy distantes, tanto a nivel geográfico como a nivel epocal, ¿no? Y el cartel que habíamos impreso con el No Más para que el público se lo pudiera llevar, empezó a aparecer en las manifestaciones en Madrid en ese momento. Y eso me pareció como una conexión también muy bonita entre tiempos diferentes, ¿no?, y entre contextos diferentes, pero como el No Más podía volverse a activar: no más desahucios, no más violencia policial, no más, etcétera, etcétera, con otras consignas de otro tiempo histórico, ¿no? Bueno, nada, diferentes materiales que estaban en esta zona. Voy a tratar de avanzar un poquito más rápido. Para pasar a la segunda cuestión, que tenía que ver con esta idea de el cuerpo sacrificial del artista. Esto un poco que decía con Lemebel, ¿no? Y por ejemplo, en esta parte mostrábamos una carpeta que se llama la carpeta negra del colectivo NN, que era un material que quemaba. Nos costó muchísimo encontrar un ejemplar de esta carpeta, porque los integrantes de este colectivo fueron acusados de hacer apología de Sendero Luminoso, que es la guerrilla maoísta peruana de los años 80, nacida en 1980, y que fue uno de los dos grandes grupos armados que se confrontó con las Fuerzas Armadas peruanas durante esas 2 décadas, este conflicto interno que les comentaba antes, y fueron acusados de apología de Sendero Luminoso, y uno de ellos, Alfredo Márquez, fue incluso llevado a prisión por un juicio militar y estuvo 3 años preso. Entonces nadie quería tener esta carpeta en su casa. Era una carpeta múltiple de serigrafías que había
cientos y cientos de copias, pero desapareció. Nadie la quería conservar porque era un material muy peligroso en ese momento en Perú, ¿no? Finalmente logramos encontrar una copia de esta carpeta. Ahora sé que existen hasta 3 copias, 3 sobrevivieron en diferentes lugares. Y la carpeta básicamente tiene, por un lado, una serie de retratos de íconos de la izquierda peruana. Bueno, está Mao Zedong, el revolucionario chino, José Carles Mariátegui, que es el fundador, bueno, teórico muy importante y fundador de lo que después fue el Partido Comunista Peruano, Edith Lagos, que era una poetisa de 23 años, integrante de Sendero Luminoso, que fue asesinada por el ejército, y otra serie de íconos más. Estaba el Che Guevara y no me acuerdo quién es más, pero todos ellos intervenidos con esta serigrafía chillona de colores muy fuertes, muy estridentes, y los labios pintados, ¿no? Es decir, muy lejos de la retórica heroizante que uno podría pensar asociada a la izquierda ortodoxa, ¿no? Acá hay un gesto más bien insolente respecto de ese panteón de héroes, ¿no? Y luego, un poco en sintonía con el afiche que les mostraba antes del mismo colectivo, toman imágenes de los diarios peruanos que muestran la masacre en las cárceles a presos políticos o las fosas comunes en los Andes, etcétera, y les sobreimprimen este lema Perú, que era la tipografía que se usaba en los afiches publicitarios del Ministerio de Turismo para publicitar Visite Perú, que habitualmente lo que aparecía atrás era Machu Picchu o las ruinas o las líneas de Nazca o lo que fuera, ¿no? Los paisajes turísticos peruanos, pero lo que aparecía en este caso detrás era esa realidad que los diarios mostraban a diario, como este dispositivo de diseminación del terror del que les hablaba antes, conectado con esta idea del Perú que no queremos ver, ¿no? Tapas como esta había en Perú en esos días, ¿no? De donde ellos tomaban las fotografías. Y nada, esto lo muestro, así fue como se mostró en el Reina Sofía. A mí me produjo, y esto también para introducir quizás otra pregunta, problema, dilema, tensión ética. A mí me molestó mucho cómo este material, con esta historia tan densa, terminaba siendo exhibido de una manera tan estetizada, ¿no? Tan hasta, no sé si se fijan, pero esa parte negra que está al comienzo es la carpeta un poco rota donde se habían guardado durante 30 años escondidos estas serigrafías, ¿no? Y esa línea negra y esa cosa tan, bueno, que es parte del régimen de visibilidad de un museo, ¿no? Entonces, me acuerdo que con Alfredo Márquez, este artista que también estuvo preso, que ya les conté, digamos, nos desgarraba un poco ver ese material exhibido de esa manera que podía dar lugar a lecturas tan distintas a las que ese material contenía, ¿no? Y pongo este ejemplo, pero podría poner muchos otros, de ese dilema de lo que significa que prácticas que nunca habían entrado, digamos, dentro del mundo del arte, que eran más bien prácticas del activismo callejero o del mundo más under, más escondido, más disidente, de golpe se fueran catapultadas, digamos, a un régimen de visibilidad como el que instala un museo de arte contemporáneo, de alguna manera limpiándolas, higienizándolas para sostener ese tipo de visibilidad, ¿no? Me acuerdo que en Chile, que ya no estaba, digamos, el peso del museo detrás, cuando hicimos la muestra no oficial en el Museo de la Solidaridad de Santiago de Chile, la que se llamó Poner el Cuerpo, Alfredo decidió que estos mismos serigrafías se colgaban con 2 ganchitos de hilo y punto, sin vidrio, sin marco, sin nada de eso. Y fue un montaje muchísimo más precario, obviamente, pero me parece muchísimo más próximo a la historia de ese material, ¿no? Entonces, lo digo como tensiones también de lo que significa que este tipo de prácticas
o de experiencias o de materiales o de archivos vitales, ingresen al régimen del museo, ¿no? Lo digo como dilema y como preocupación. Y para completar un poco el dilema, también ocurrió que, como ya les digo, el 90% del material nunca antes había ingresado a un museo ni estaba en una colección institucional. La gran mayoría de los materiales los tuvimos que reunir de los propios protagonistas, ¿no? Lo tenían en su álbum familiar o debajo de la cama o en una carpeta guardada en un rincón de su casa, porque no había habido ningún interés institucional hasta ese momento por recuperar esas prácticas, ¿no? Y lo que nos pasó fue que al poco tiempo ya rápidamente ingresaron muchos de estos materiales al régimen del mercado del arte. Se empezaron a vender en el mercado del arte. Y eso también es otra tensión, ¿no? Que me gustaría plantear como dilemática, ¿no? Porque por un lado hacer esta investigación y hacer esta exposición significó recuperar del olvido y del silencio muchísimas prácticas, ponerlas en conexión, darles legibilidad, permitir que se conocieran con otras generaciones de activismo, etcétera, 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 pero también significó que muchos de estos materiales fueron codiciados por el mercado del arte y empezaron, por ejemplo, para mí fue muy fuerte en Buenos Aires cuando inauguramos la muestra en el 2014, en la misma semana abrió la Feria Arteba, que es como la Arco de acá, de Madrid, y en Arteba estaban muchísimos materiales que se estaban mostrando por primera vez en Buenos Aires en Perder la Forma Humana. O sea, rápidamente el mercado, con muchísimo, muy bien aceitado, empezó a apropiarse de estos materiales y les impuso un régimen de fetichización que no tenían hasta ese momento. Lo digo como paradoja, ¿no? Como dilema respecto de lo que puede producir una investigación sobre estas zonas que son umbrales, que son limítrofes, ¿no? Respecto entre el arte y la política, que no están dentro del régimen habitual del arte, ¿no? No se exponen en galerías, en museos, aunque por supuesto que tienen que ver con saberes o genealogías artísticas, ¿no? Pero están, digamos, ubicadas o situadas en otro tipo de entornos o de modos de hacer. ¿Vamos bien de tiempo? ¿Sí? ¿Qué? Vale. 20 minutitos más, ¿me aguantan? ¿Sí? Vale. Bueno, decía lo de la dimensión sacrificial y pienso en este tipo de prácticas como la de Elías Adasme, que se colgaba a sí mismo en lo que él llamaba fotoperformance, haciendo una clara analogía entre su cuerpo maniatado y el mapa de Chile, que como saben es un país muy largo, y entonces lo imprimía sobre su cuerpo o sacaba esta fotografía del mapa y su cuerpo al lado, ¿no? Y con eso después hacía afiches, hacía póster callejeros. O sea, la acción, él decía, puede durar 10 segundos, 30 segundos con suerte. Nada, un instante. Pero el registro fotográfico permite que eso después se multiplique y se disemine en la calle a través de pósters. Por eso lo llamaba fotoperformance. O toda la serie que hace el paraguayo Osvaldo Salerno, donde maniata su propio cuerpo, lo ata y lo serigrafía, o sea, usa su cuerpo como matriz de impresión sobre el papel, ¿no? Lo hace con el rostro, con el torso, con el cuerpo entero, ¿no? Es otro modo de nuevo, de poner al artista en el lugar del cuerpo colectivo, del cuerpo social, ¿no? Bueno, voy a pasar esto para pasar a, digamos, a la dimensión más gozosa de esta indagación, que tuvo que ver con términos como el término overgoes,
esta idea de que era una investigación que estaba entre el terror y la fiesta, ¿no? Lo que nos importaba no era mostrar que después de la dictadura vino la fiesta, ¿no? Que es un poco el relato que se puede, por ejemplo, haciendo una analogía fácil, pensar en los relatos más hegemónicos que hay sobre la transición democrática en España, ¿no? Pensar que después de la dictadura franquista llegó la movida, llegó la fiesta, ¿no? Y esto me parece que era justamente pensar cómo al mismo tiempo, en la misma situación de terror vigente, podía acontecer la fiesta, podía haber espacio o presión para inventar otras formas de vida, ¿no? Y en ese sentido recuperamos, por ejemplo, todo el movimiento de poesía pornó de Brasil, que se dio en varias ciudades simultáneamente a lo largo de Brasil, con la consigna overgoze, sobre goce, ¿no? Y lo hacían con performances poéticas desnudos en las playas de Río de Janeiro e inscribiendo la consigna overgoze sobre el cuerpo, sobre la ropa, sobre las paredes, como graffiti, etcétera, ¿no? O, por ejemplo, la acción de Marís Bustamante dentro del colectivo mexicano No Grupo, que se llama El Pene como instrumento de trabajo, que lo que hacen son esta máscara fálica que ella reparte a los asistentes a conferencias, por ejemplo acá. Imagínense que viene Marís Bustamante y se pone a repartir estas máscaras para ver quién se la pone y quién no, y generar toda una situación a partir de eso, ¿no? Esto es una acción del 82 en México. Desobediencias sexuales, que era otra zona muy fuerte, como ya saben, de la investigación, reunió trabajos muy variados de, por ejemplo, Carlos Lepe, una acción muy temprana del año 75 en Chile, una acción en la que él juega con el travestismo, pero a la vez muestra su cuerpo, digamos, connotándolo con cierta convención de lo femenino, por ejemplo, estos agujeros en torno al pecho, pero es un pecho a la vez masculino, cubierto de vello, ¿no? Entonces hace un juego ahí súper fuerte entre lo femenino y lo masculino, un cuerpo aparentemente mutilado, ¿no? Atravesado por una cirugía a partir de estos vendajes. Es una obra súper potente de Lepe, como digo, sumamente temprana además. O toda la serie de Miguel Ángel Rojas de Colombia, que se mete furtivamente a lugares de encuentro, de encuentro entre hombres para fotografiar esos encuentros furtivos, clandestinos, en una serie de fotografías como de alguna manera del voyeur, ¿no? Del que mira a escondidas. O Ney Matogrosso, que quizás era la figura más conocida de toda la exposición, tremendo cantante, músico brasileño. Y lo que nos interesaba mucho en Ney era esta idea de la metamorfosis, ¿no? Del perder la forma humana, no solo desde la androginia, de esta idea de no heteronormatividad, sino también esa idea de conexión con lo ancestral e incluso con lo no humano, ¿no? Cuando hay ciertas figuras de Ney que mimetizan con animales, que son animales existentes o mitológicos o inventados, ¿no? Hay toda una forma de transfiguración que va más allá de lo humano. O toda la serie de Liliana Maresca, artista argentina que murió de HIV, que construye una serie de prótesis que impone sobre su cuerpo como formas de que ese cuerpo desnudo, frágil y enfermo se transfigure otro, ¿no? A partir de esta idea también de la prótesis anatómica que se impone sobre el cuerpo. O toda la serie de fotografías de Paz Errázuriz en torno a travestis prostibularios en Santiago de Chile, esta idea de esos cuerpos plebeyos y disidentes mostrados en su vestirse y desvestirse. Y por otro lado, toda una zona que tenía que ver con la fiesta
en distintas ciudades de América Latina, ¿no? Estaba Bogotá, estaba México, estaba Santiago de Chile, estaba Sao Paulo y Río, estaba Buenos Aires, Bahía Blanca en el sur de la Argentina y otras ciudades, ¿no? Mostrando esta dimensión, digamos, desobediente, indisciplinada y salvaje de toda la escena under, donde aparece con mucha potencia esta dimensión, como les decía antes, performática, irreverente, y muy crítica respecto de cualquier heteronormatividad, ¿no? Espacios como el Café Einstein, que sobrevivió a toda la dictadura argentina y fue cerrado ya en democracia, lo que también es un llamado de atención sobre esta idea de que la fiesta no fue lo que siguió al fin de la dictadura, sino que también continuaron formas fuertemente represivas en muchos casos, ¿no? Estos museos bailables de los que les hablaba antes, esa, por ejemplo, es una foto del último museo bailable que se hizo en la en la discoteca Palladium, que era una discoteca de moda muy importante en Buenos Aires, y que fue, como les digo, un festival que duró solo una noche, en el que participaron cerca de 300 performers que tenían 10 segundos cada uno o 30 para hacer su performance. Y esta es una de las cosas que ocurrieron allí esa noche, ¿no? Y esta es otra, quizás, de las más preciosas que ocurrieron allí. Este es Batato Barea, que se autodefinía como clown travesti literario. Era poeta, fancinero, travesti y performer, un performer de los más potentes que emergieron en estos años 80 en Argentina, en la escena under. Y él construyó su traje con papel reciclado de la basura. También esta cosa de... Piensen que en el 89, 88 había en Argentina un proceso de hiperinflación virulento, violentísimo, y había una pauperización de la sociedad más o menos como la que hay ahora en este momento. O sea, había un nivel de miseria muy grande y nada, me gusta mucho pensar en esta idea de que también se puede metamorfosearse o perder la forma humana o inventarse estos devenires a partir de cosas encontradas en la basura. No hacen falta muchos recursos, ¿no? Es esa idea la que está en este personaje. Este es un trabajo de Ralberoni, que era anarquista, es anarquista, y que hizo una serie de figuritas muy pequeñas, serigrafiadas, con determinados personajes que denunciaban, por ejemplo, la rata autoritaria, personajes de la crítica política. Y lo que él decía es que como los artistas jóvenes no tenían espacio en galerías o en espacios de arte ni en museos, la ciudad entera se tenía que convertir en su sala de exposiciones. Entonces iba pegando figuritas y registrando minuciosamente, como una especie de catálogo razonado de su obra, dónde estaba cada figurita. Por ejemplo, me pegaba una acá y decía, en el cuaderno de Ana Longoni, pegada tal día, tal hora, o en el bus de la línea tal, que hace tal recorrido al lado del timbre de bajada, o en el estuche de la guitarra de Lalo, o... Bueno, tenía ese registro de todas las figuritas que diseminaba por la ciudad, y en 2 ocasiones hizo muestras, como le dicen, antológicas o retrospectivas de su obra, y lo que hacía era meterse furtivamente al baño de los museos, el Museo Nacional de Bellas Artes y el Centro Cultural Recoleta, y en el baño pegaba las figuritas y esa decía que era su muestra retrospectiva, ¿no? En el museo tal. Formas así de ocupación de lo público, como también fueron los recitales del movimiento punk en Brasil, que fue un movimiento popular de barriadas, como este Festival do Fim do Mundo en Sao Paulo en el 82. Toda la producción fancinera, ¿no? Que fue potentísima. Es decir, bueno, habría para hablar un seminario entero, ¿no? Sobre todas estas cosas, pero para no abusar de ustedes demasiado, voy a cerrar con
la parte de perder la forma humana con dos cuestiones. Una tiene que ver con lo que nos planteó Lía, que era la investigadora paraguaya del proyecto, y que ella decía que algo que le llamaba la atención de toda nuestra investigación colectiva es la ausencia del sujeto indígena. Es decir, que no podíamos hablar de América Latina sin preguntarnos por qué en este tipo de prácticas no había una presencia, o por lo menos la pregunta por la ausencia de las poblaciones indígenas. Y a partir de esto, Lía propuso incluir el caso del areté. El areté Guazú es una fiesta ancestral que se produce en comunidades guaraníes del Chaco paraguayo. Areté Guazú significa en guaraní fiesta grande. Y lo que Lía nos propuso es que esta fiesta, que no ocurrió en los años 80, sino que venía ocurriendo desde tiempos inmemoriales y que se ha ido además transfigurando durante la colonia, se negoció con la Iglesia Católica y cambió de formas. De hecho, estos bonetes suenan muy sevillanos, ¿no? O sea, debe de haber ahí algún tipo de influencia colonial en el tipo de dispositivo, ¿no? Pero básicamente el areté consiste en máscaras de animales que antes se hacían de madera y ahora se suelen hacer de otros materiales, como por ejemplo plásticos, etcétera. Y durante una suerte de tiempo al mes, la comunidad dirime todos sus conflictos internos a partir de encarnar esos personajes, ¿no? Que se pueden enojar, confrontar, pegar incluso, pero que luego de que la fiesta termina, todo vuelve a su normalidad, ¿no? O a su tiempo anterior. Y lo que hicimos fue entonces aprovechar la ocasión de que Ticio Escobar, el historiador del arte y antropólogo paraguayo, había hecho en los 80 la primera investigación sobre el areté Guazú en clave artística, leyéndolo en clave estética, y diseminar en toda la exposición una serie de máscaras y de objetos rituales que tenían que ver con esta celebración, interpelando, por ejemplo, las máscaras del movimiento de derechos humanos con una máscara areté, o la máscara de Maris Bustamante con una máscara areté. Entonces ahí había como una suerte de signo de interrogación respecto justamente del borramiento, de la ausencia que tenía y que tiene en la historia del arte latinoamericano la dimensión indígena, ¿no? Esa es una de las cuestiones que les quería plantear, ¿no?, sobre esto. Y la otra es que de todos los archivos que resultaron de esta y de otras investigaciones de la red, se han dispuesto y están a la consulta actualmente 9 archivos de muchas de las dimensiones que les estoy mostrando aquí de manera muy sintética, por si les interesa luego explorar un poco más, ¿no?